Hacia finales de marzo de 1973 y luego de las elecciones nacionales que arrojaron como ganador y nuevo presidente argentino a Héctor José Cámpora, la lucha armada iba a empezar a subdividirse en varias facciones entre sí. Aquellos ya conformes con el regreso de la democracia y con el regreso del peronismo al poder irían bajando las armas e inclinándose por buscar una posición de privilegio en algún puesto político. Otros más románticos renunciarían a las armas y comenzarían la verdadera lucha social. Ayudar en comedores barriales, algunos retomaban sus estudios y otros fueron portavoces de causas reales de injusticia social en las villas. Pero otros, en cambio, muy al contrario, todavía sostendrían la lucha armada en plena democracia instalada por varios años más, oponiéndose a cualquier tipo de decisión que atentara contra la masa trabajadora a pesar de ya estar en democracia. Por ejemplo, el ERP se dividió en dos franjas notoriamente opuestas de manera política. Una, llamada ERP 22 de agosto, se terminaría vinculando bajo el ala de la tendencia revolucionaria del peronismo de izquierda, aquellos que integraban Montoneros, la JP, la FARC y el FAP. La otra franja, la llamada Franja Roja, sería integrada por el ERP PRT, con tendencia guevarista trotskistas, que si bien aceptaba al gobierno de Cámpora a regañadientes, debido a que el objetivo principal era crear un sistema totalitario castrocomunista bajo el nombre de una patria socialista, no iba a atacar al gobierno de Cámpora con armas, sino con marchas, protestas y panfleteos. En cambio, las armas sí las iban a seguir usando, pero contra el ejército opresor y las empresas imperialistas que seguían funcionando en el país. Luego de asumido Cámpora como presidente, el ERP-PRT comenzó un nuevo plan para apoderarse del gobierno argentino, llevar la lucha armada a la zona rural. Es por eso que ya en junio del 73 comienzan los primeros movimientos para instalar un foco guerrillero en la provincia de Tucumán, en los departamentos de Monteros y Famaillá, aledaños a la Ruta 38. Se instalarían allí para entrenar nuevos integrantes y partir desde allí los futuros ataques del ERP hacia puntos específicos del mapa militar, los comandos, cuarteles y regimientos del ejército en zonas rurales. Es por eso que ya en el mismo 6 de septiembre de 1973 el ERP asalta el Comando de Sanidad del Ejército en Parque Patricios, capital federal, como último ataque urbano por recolectar armas, material sanitario y, por qué no, secuestrar a algún alto mando militar que se encuentre en el lugar para después canjearlo por guerrilleros detenidos. El asalto salió mal, con muchas bajas y detenciones por parte del grupo armado, y el presidente provisional de ese entonces, Raúl Astiri, sucesor del corto gobierno de Cámpora, decretó la ilegalidad del ERP. Y luego, ya presidente Juan Domingo Perón, el ejército puso el foco de guerra intermitente contra la misma agrupación. Por eso Santucho, líder del ERP, planificó un golpe que sería maestro y estratégico, y fue copar y asaltar la guarnición militar de Azul para enero de 1974. Y acá viene la historia del caso, pero antes la intro. ¡Dale! El gran objetivo del ERP-PRT acerca del asalto al cuartel de Azul eran tres: recolectar armas, fusiles, granadas, pistolas cortas, municiones, objetos de sanidad y documentos importantes, todo para llevar al incipiente foco en Tucumán, que contaba con muy poco apoyo, ya que Fidel Castro se los había negado, debido a que se trataba de un gobierno democrático instalado por el voto popular, y que esos deseos iban en contra del buen trato que tenían con el nuevo gobierno argentino. Además, el copamiento le serviría como propaganda política, demostrándole a los trabajadores que apoyaban al movimiento de izquierda que, a pesar de ya estar en democracia, el ERP no los iba a traicionar y todavía seguía vigente la revolución social y una patria socialista para llevar a cabo. Y finalmente, el claro objetivo político-social del asunto era demostrar que Perón era un traidor, que el presidente argentino iba a salir a bancar la parada de las fuerzas militares sobre el levantamiento de una fuerza beligerante del pueblo. El ERP decía: Perón está con los militares, los mismos que lo sacaron y lo obligaron al exilio. Si Perón está con las fuerzas del orden, ahora es nuestro enemigo. Y con el asalto al cuartel de Azul, el ERP quería demostrar que Perón había creado fuerzas paramilitares que iban a reprimir cualquier manifestación del pueblo mediante el uso de la intimidación, secuestros y posteriores asesinatos. Caldeada estaba la cosa, ¿no? Uf.
La guarnición del cuartel de la localidad de Azul, en pleno corazón de la provincia de Buenos Aires, era un predio de 40 hectáreas, con un cuartel de 5 cuadras de frente por 8 de fondo, ubicado al sudoeste de la ciudad de Azul. Contaba con más de 2000 hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados que estaban haciendo la colimba. En este sitio estaban apostados el regimiento de caballería de tanques 10, el grupo de artillería blindado 1, los modernos tanques franceses AMX y una armería y municiones completa, haciéndola una de las guarniciones más poderosas del país. El primer movimiento del ERP fue apoderarse de una quinta cercana a la guarnición, quinta abandonada que rápidamente fue tomada al reducir a los serenos del lugar como posta sanitaria y logística. Luego, el objetivo era ingresar al predio militar mediante el factor sorpresa con uniformes del ejército a los distintos apostaderos y puestos de vigilancia. Pero salió mal. Un centinela llamado Daniel González los vio en medio de la noche y, a pesar de que los guerrilleros tuvieron argumentos sólidos con información secreta desde adentro del mismo cuartel, el centinela de vigilancia no compró. Les dio voz de alto y cargó el fusil, dispuesto a disparar. Pero antes que tuviera algún tipo de reacción, uno de los guerrilleros lo apuntó con su fusil automático y lo mató. El disparo alertó a toda la guarnición y acá la cosa se empieza a poner peluda. Más de 100 guerrilleros con fusiles PAM, ametralladoras Madsen, pistolas 9 mm y 11 mm, lanzacohetes, lanzagranadas, escopeta y más se apostarían cerca del tanque de agua, uno de los objetivos que tenían desde el principio, pero al ser descubiertos cambiaron de idea y fueron a tomar el casino de oficiales y la guardia central. En eso, el ejército montó rápidamente una ametralladora desde lo alto del tanque de agua y comenzó la balacera sin distinción absoluta a quién se estaba baleando. Es que el uniforme de los guerrilleros eran los mismos del ejército y no se distinguía nada en el medio de una noche cerrada de verano. Un grupo de tareas del ERP llamado Grupo Secuestro fue hacia las viviendas de los oficiales a secuestrar a algún alto mando militar para llevárselo y luego canjearlo por guerrilleros detenidos. Pero a pesar de inventar una supuesta defensa contra un levantamiento contra Perón que los jefes militares creyeron estúpidamente, los guerrilleros tomaron prisioneros al jefe militar Camilo Arturo Gay y al oficial de alto mando Jorge Ibarzábal. Pero cuando estaban por ser trasladados, Gay se dio cuenta de cierta respuesta de esos militares que los hizo sospechar, y cuando quiso desenfundar su arma, un guerrillero más rápido que él le metió 2 tiros en la frente, asesinándolo delante de su esposa, sus 2 hijos y un amigo que también estaba allí. Obviamente todos estos fueron tomados prisioneros. El líder del copamiento era Enrique Gorriarán Merlo, uno de los que pudo zafar de la masacre de Trelew y luego huyó hacia la Chile de Allende y luego a la Cuba de Fidel en 1972. Y desistió de poder seguir con el ataque en la guarnición de Azul, ya que nunca pudieron quebrar la defensa y resistencia del tanque de agua con su ametralladora .30. Entonces se optó por retirarse del lugar sin avisar al otro grupo guerrillero que estaba del otro lado del predio, librando terrible batalla con los militares de las otras guardias. El ataque que había iniciado a las 10:30 de la noche del 19 de enero de 1974 siguió por varias horas y en cuestión de un tiempo la guarnición estaba rodeada por refuerzos militares que llegaron de la Infantería Marina de Azopardo. También llegaron refuerzos del Regimiento 2 de Tiradores Blindados de Olavarría, el Batallón Logístico número 1 de Tandil, Fuerza Aérea Argentina y más militares y policías particulares provenientes de la base militar de Tandil, donde llegó el general Albano Arguindegui, quien se hizo cargo de la situación. La balacera duró unas cuantas horas más hasta que el último de los guerrilleros se rindió a eso de las 8 de la mañana del 20 de enero. Y acá se viene la típica catarata de informaciones y datos que hay que agarrarlos con pinzas, porque no están del todo claros a la hora de encontrar culpables y asesinos, debido a que, como dije, los guerrilleros usaron ropa militar y hubo una tremenda balacera para todos lados desde cualquier punto, donde llegaron a tirotearse ejército contra el ejército, debido a la confusión. Veamos. El caso más resonante fue el crimen de Nilda Casau de Gay, la mujer de Camilo Gay, que según los del ERP, Gay se resistió a ser trasladado, pero no fue ajusticiado como cuentan. Pero en el caso de su mujer hay controversia debido a que el ERP afirma que había llevado a Nilda junto a sus 2 hijos y un amigo del militar hacia la herrería del cuartel, pero que los militares, al ver posiciones sospechosas en el medio de la noche y la balacera, abrieron fuego igual con una tanqueta hacia la herrería, matando a Nilda Casau, al guerrillero Guillermo Altera e hiriendo al otro guerrillero secuestrador
secuestrador Santiago Carrara, quien fue tomado prisionero y torturado por los militares en los meses siguientes. Pero también está la otra versión, la que indicaba Silvia de Barzábal, la hija del militar secuestrado, que indicaba que tanto Camilo Gay como su mujer Nilda fueron asesinados por armas cortas de los guerrilleros ahí mismo, cuando se abrió la balacera en la herrería. Para mala suerte de Silvia, su padre, el oficial Jorge Ibarzábal, sería secuestrado en un vehículo y llevado a la cárcel del pueblo, recibiendo los típicos juicios ilegales de la guerrilla, y que luego de 10 meses de cautiverio donde sufrió torturas, simulacros de fusilamientos y todo tipo de vejaciones y hambruna, fue asesinado por miembros del ERP el 19 de noviembre de 1974, cuando era trasladado de búnker en Quilmes. También hubo controversia con el tema del soldado degollado, una información que nunca se terminó de aclarar ni tampoco de justificar ni verificar, y estamos hablando del primer muerto del copamiento, el guardia Daniel González, aquel que detuvo el ingreso de los guerrilleros al predio dando voz de alto quien vive. Algunos datos e informaciones sensacionalistas indicaban que González había muerto degollado por miembros del ERP, debido a que encontraron graves heridas en su cuello, pero nunca pudieron justificar que se tratara de heridas cortantes y puntazos, sino del mismo tiroteo que recibió cuando estaba a punto de disparar. Las bajas del copamiento fueron el crimen del oficial Camilo Gay y su esposa Nilda Casó, quienes fueron acompañados en el cortejo fúnebre por muchos policías y militares, como también miembros de la Juventud Peronista. También murieron el guardia centinela Daniel González, el cabo Ernesto Caballero, que fue acribillado por sus propios compañeros en la confusión de la balacera, y el teniente primero Alejandro Carullo, que si bien no murió, resultó gravemente herido debido a la balacera de la noche por parte del grupo guerrillero que tomó la Guardia Central. La única baja que se conoció del ERP fue la del secuestrador Guillermo Altera, pero tanto su compañero de grupo de tareas Santiago Carrara como los obreros metalúrgicos Héctor Antelo y Reinaldo Roldán desaparecieron. Sí, en plena democracia. Que no te la cuenten, ¿eh? Posteriormente, el ataque fue una gran propaganda política como había planificado Santucho, tratando de demostrar que Perón salió a apoyar a los militares y no al pueblo que tomó las armas para crear una revolución social. Pero todas estas fueron suposiciones completamente falsas del mismo Santucho, ya que el copamiento de Azul le salió mal, muy mal, debido a que el ejército se agrandó con el triunfo, echando por tierra esa premisa de que el ejército estaba debilitado. Nada que ver, estaba más fuerte que nunca, principalmente desde el regreso de Perón a la presidencia. Además, el ataque fue repudiado severamente por casi todos los partidos políticos y miembros de otros grupos de la militancia, de otras agrupaciones como Montoneros, los aliados del PRT y los mismos sindicatos. Hasta el mismísimo Partido Comunista salió a repudiar el hecho cobarde de atacar una guarnición de la democracia. La Juventud Peronista salió a bancar al gobierno, tildando el ataque de desestabilización de la democracia por parte de extremistas y de desviar el foco de atención de la lucha verdadera, que eran los empresarios imperialistas y toda la influencia norteamericana en el país. Perón, por su parte, ordenó que se impulsara una reforma en el Código Penal con respecto a los hechos que se vinculaban con el extremismo terrorista durante su gobierno, contrastando con lo que había hecho Cámpora el año anterior. Qué loco, ¿no? Qué contradicción. Además, Perón dijo en un discurso en vivo desde Olivos que a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la misma violencia. El que no esté de acuerdo o no le convenga, que se vaya. Debido a esto, 8 diputados de la Juventud Peronista renunciaron a sus cargos al no estar de acuerdo con lo que dijo el presidente. Uno de ellos fue Oscar Videgain, histórico aliado de Perón y gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta ese momento. Además, Perón envió una carta que te dejo abajo en la descripción, felicitando a los jefes militares, oficiales, suboficiales y soldados de la guarnición de Azul por el heroico y leal comportamiento con que habían afrontado tal cobarde ataque a la democracia, cerrando el discurso con otra declaración muy fuerte del Pocho, deseando que el reducido número de psicópatas que van quedando sea exterminado uno por uno para el bien de la República. Y es una tarea que nos compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar. Y que si el pueblo argentino no lo acompañaba en esta lucha contra el terrorismo extremista, no permanecería ni un día más en el cargo de la presidencia de la nación. Y Perón cerraba diciendo: se terminó el tiempo de gritar por Perón, ahora hay que defenderlo, sentenció el Pocho. Muy pronto comenzaron a aparecer voces disidentes dentro del mismo partido justicialista contra Perón, debido a que acusaban al presidente de estar tomando medidas demasiado severas contra el extremismo de la guerrilla. Es que el proyecto del Código Penal que envió Perón endurecía las penas para la aportación de armas, las acciones y levantamientos armados, y creaba nuevas figuras delictivas. Todo esto denunciado por los diputados justicialistas, pero de izquierda, los del bando montonero, que afirmaban que ese proyecto de ley era peor que el que había impuesto la dictadura de Lanusse
realizarse en 1971. Sin embargo, el proyecto siguió su marcha hasta la mismísima muerte del presidente en julio del 74. En tanto que en el ERP y luego del fracaso del copamiento del Azul, el líder del ataque, Enrique Gorriarán Merlo, fue rebajado de la militancia, perdió su condición de líder de grupos de tareas y fue enviado a Córdoba a un foco guerrillero de reeducación política y formación de la guerrilla. Posteriormente, con la dictadura militar del 76, huyó hacia Francia y recayó en Nicaragua para sumarse a la revolución sandinista. En 1980, una célula suya asesinó en Asunción, Paraguay, al dictador Anastasio Somoza, y ya entrada la democracia en Argentina, a partir de 1983, continuó con la militancia de izquierda bajo el nombre de MPT, quienes fueron los causantes de la última locura guerrillera en el país, la del copamiento del regimiento de La Tablada en 1989, con fracaso absoluto otra vez, pero luego de escapar y ser detenido y juzgado en 1995, fue indultado por Duhalde a comienzos del año 2003, y luego fue muy homenajeado durante los gobiernos siguientes. El copamiento de la guarnición de la Ciudad Azul fue un ataque cobarde a la democracia, tal como titulaba el mismo presidente Perón. Una democracia que había costado sudor, sangre y lágrimas conseguir, y que ahora había que defender como sea, con la renuncia de muchos de los diputados peronistas que pertenecían a la rama de Montoneros, ingresados por Cámpora el año anterior. Comenzó el resquebrajamiento entre Montoneros y Perón, resquebrajamiento que encontraría el pico de mayor tensión aquel 1 de mayo del 74, cuando el pocho peronista se salió del protocolo y se hartó de los extremistas, bardeando los fieros adelante de todos. Y el resquebrajamiento finalmente llegó luego de la muerte de Perón, aquel 8 de septiembre de 1974, cuando Montoneros pasa finalmente a la clandestinidad, declarándole la guerra al nuevo gobierno de Estela Martínez de Perón. Pero bueno, el resto ya es historia conocida, ¿no? ¿Qué sé yo? Ana Busetti, de Diario El Mundo. Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Eso de parapoliciales lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber Adelante. qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. Porque lo que nosotros queremos es paz y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien.